La sociedad se está volviendo cada vez más estúpida. Y no exagero. Lo cierto es que nuestra capacidad de pensamiento crítico está disminuyendo. El coeficiente intelectual, las habilidades cognitivas, todo eso está disminuyendo. Y, mientras tanto, los jóvenes muestran cada vez menos interés en aprender, en cuestionar, en buscar más conocimiento. No es casualidad que hoy en día la cultura pop esté llena de contenido superficial y superficial. Incluso Hollywood produce películas sobre ¿un inodoro? Sí, así es. Parece que estamos perdiendo la capacidad de pensar de verdad, y esto podría ser el comienzo de un problema mucho mayor. Ahora, imaginen qué ocurrirá cuando una generación entera pierda las habilidades básicas del pensamiento crítico. ¿Qué haremos cuando personas incapaces de reflexionar estén a cargo de decisiones importantes? La realidad es que vamos en esa dirección. Las opiniones populares dominan las nuestras, y lo peor es que nos conformamos con ellas. En lugar de pensar por nosotros mismos, aceptamos lo más fácil, rápido y conveniente. Esto está matando lentamente el pensamiento crítico, y nadie parece darse cuenta de su gravedad. El problema no es sencillo y la solución no será fácil. Nos enfrentamos no solo a una crisis de inteligencia, sino a una crisis de reflexión y cuestionamiento. La buena noticia es que aún podemos intentar revertirla, pero para ello necesitamos comprender el origen del problema y qué estamos haciendo mal. El camino a seguir no está claro, pero si no hacemos nada, la situación solo empeorará. Las redes sociales son como enormes megáfonos que amplifican ideas, pero no siempre las mejores. Crean un entorno donde las personas se sienten presionadas a seguir las tendencias, la opinión más popular, aunque no siempre esté bien fundamentada. Los algoritmos de estas plataformas están diseñados para mostrarte con que ya estás de acuerdo, que te gusta y con que interactúas, lo que te encierra en una burbuja de ideas similares. El problema es que esta burbuja disminuye la diversidad de pensamiento y debilita el debate, dificultando cuestionar o incluso considerar un punto de vista diferente. Y aquí es donde entra el fenómeno de la cámara de eco. En las redes sociales, nos bombardean con la misma opinión una y otra vez, hasta que empezamos a creer que es la verdad absoluta. Cuando todos dicen lo mismo, es fácil sentirse inseguro o incluso culpable por tener una opinión diferente. En lugar de desafiarnos y crecer intelectualmente, terminamos simplemente reforzando lo que ya pensamos, sin darnos cuenta de que estamos perdiendo la capacidad de pensar por nosotros mismos. Lo peor es que esto puede incluso llevarnos a actuar según la opinión mayoritaria, sin siquiera reflexionar sobre ella. Este círculo vicioso es peligroso porque moldea nuestra visión del mundo de forma superficial y limitada. En lugar de ofrecer un espacio para el intercambio sano y enriquecedor de ideas, las redes sociales acaban creando una uniformidad de pensamiento que a menudo no se basa en el conocimiento ni la reflexión, sino en un consenso rápido y fácil. Y cuando la mayoría de la gente empieza a pensar de la misma manera, el pensamiento crítico se distancia cada vez más. Esto debilita nuestra capacidad de formar opiniones independientes e incluso puede afectar nuestra perspectiva sobre cuestiones sociales importantes. Si este contenido tiene sentido para usted y si quiere seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ningún video que te ayude a ver el mundo de una forma más profunda y auténtica. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué la opinión mayoritaria tiene tanto peso? Cuando todos a nuestro alrededor creen en algo, es muy fácil simplemente aceptarlo, ¿verdad? La idea de que la mayoría tiene razón está profundamente arraigada en nuestro comportamiento. Psicológicamente, tendemos a confiar en ideas ampliamente aceptadas porque nos dan seguridad. Si todos piensan igual, es difícil creer que estamos equivocados. Pero eso no significa que estas ideas sean realmente correctas o estén bien fundadas. Este fenómeno ocurre porque nos dejamos influenciar naturalmente por lo que nos rodea. La autoridad de una opinión no proviene de su veracidad, sino de su popularidad. Estamos condicionados a creer que si mucha gente comparte una idea, esta debe ser válida. Esto es aún más fuerte en las redes sociales, donde la aprobación de algo se mide por los me gusta, las veces que se comparte y los comentarios. La validación externa termina siendo más importante que la reflexión interna.
Y ahí es donde muchos terminan perdiéndose, aceptando lo que se dice sin detenerse a pensar, cuestionar o investigar por sí mismos. El problema con esto es que, al priorizar la popularidad sobre la profundidad del argumento, terminamos adoptando ideas que a menudo carecen de fundamento sólido. Y esto debilita nuestra capacidad de pensar con independencia. Cuando aceptamos la opinión popular como autoridad, nos distanciamos de lo que podría ser una forma de pensar más crítica, analítica y cuestionadora. Esto no solo limita nuestra comprensión de las cosas, sino que también impide que nuestras mentes se desarrollen de forma auténtica y original. Y aquí es precisamente donde las cosas empiezan a complicarse. ¿Has notado lo difícil que es pensar de forma innovadora cuando todo el mundo te empuja a hacerlo? La sociedad, las normas, las expectativas, todo parece estar configurado para que encajes en patrones preestablecidos. La presión de ser como los demás está en todas partes, y a menudo no nos damos cuenta de que esta presión nos impide ser nosotros mismos, pensar con independencia. Desde pequeños, nos enseñan a seguir reglas, a no cuestionar, a hacer lo que se espera de nosotros. Este proceso moldea nuestra forma de ver el mundo, dejando nuestra creatividad y pensamiento crítico atrapados en patrones que a menudo carecen de sentido. Incluso cuando intentamos liberarnos de estas estructuras, nos enfrentamos a miradas y juicios extraños. La sociedad teme lo diferente, lo que desafía la norma. Por lo tanto, pensar fuera de la estructura se vuelve no solo difícil, sino también incómodo. Nuestros propios miedos a ser excluidos, a ser vistos como extraños o inadecuados, nos hacen replegarnos en las estructuras. Y eso es un problema. Porque, mientras permanecemos atrapados en estos patrones, terminamos perdiendo la oportunidad de cuestionar, explorar nuevas ideas y crecer. Aceptamos lo que se nos impone sin reflexionar sobre si realmente tiene sentido para nosotros. Lo más curioso es que cuando alguien logra pensar de forma original, se le considera un extraño, alguien que no encaja en lo que se considera normal. Pero, de hecho, ahí reside precisamente el poder de la transformación. Pensar de forma innovadora, desafiar el statu quo, cuestionar las normas, eso es lo que nos permite evolucionar como sociedad, como individuos. Pero para lograrlo, se necesita valentía, y más que eso, se necesita ser consciente de que la forma en que nos han metido no siempre es la mejor opción. A veces, la mayor barrera entre tú y tu potencial reside en cómo te han condicionado a pensar. Cuando hablamos de educación, parece que el objetivo principal, en lugar de enseñar a pensar, se ha convertido cada vez más en preparar a los estudiantes para la repetición. Las escuelas y universidades suelen priorizar la memorización, la repetición de información y la conformidad con los métodos establecidos, en lugar de fomentar la reflexión, la curiosidad y el cuestionamiento. Esto se debe a que el sistema educativo suele centrarse en resultados rápidos y fácilmente medibles, como exámenes y calificaciones, en lugar de centrarse en el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes. Y esto repercute directamente en cómo las personas abordan los problemas, abordan cuestiones complejas y, sobre todo, en cómo piensan. Con el tiempo, los estudiantes terminan condicionados a seguir lo que se les enseña, sin cuestionar el origen de la información y su validez. Este proceso, si bien es eficaz para formar personas que saben cómo hacer lo que se espera de ellas, deja de lado la esencia del verdadero aprendizaje, la capacidad de pensar por sí mismo, formarse opiniones y crear soluciones innovadoras. Cuando nos centramos únicamente en memorizar conceptos y responder preguntas correctamente, nos negamos la posibilidad de desarrollar una comprensión más profunda y crítica del mundo. El mayor problema de todo esto es que, al descuidarse el pensamiento crítico en el proceso educativo, las personas llegan a la edad adulta con un pensamiento cada vez más limitado. La educación deja de ser un medio para expandir la mente y se convierte en una fábrica de conformistas, personas que son buenas repitiendo información, pero no cuestionando ni creando algo nuevo. Y cuando la sociedad en su conjunto deja de cultivar la capacidad de pensar críticamente, es difícil imaginar cómo podremos afrontar los desafíos más complejos que se avecinan en el futuro. En la sociedad en la que vivimos, la cultura de la certeza se ha extendido como una epidemia. Todos parecen tener una opinión clara sobre cualquier tema, y la certeza se ha convertido casi en un requisito.
Si no tienes una respuesta inmediata, si no adoptas una postura firme, pareces estar perdido o indefinido. La presión por tener una opinión sólida, sin lugar a dudas ni cuestionamientos, está presente en todas partes. Esto crea un entorno donde se suprime el pensamiento crítico, ya que la duda, la reflexión y el cuestionamiento se consideran debilidades, mientras que la confianza, incluso cuando es infundada, se exalta. Pero el verdadero pensamiento crítico nunca puede reducirse a la certeza absoluta. Al contrario, nace precisamente del que pasaría así. La capacidad de cuestionar, de explorar diferentes posibilidades, de preguntar qué más podría estar pasando aquí, es lo que nos permite ver el mundo con mayor profundidad. Sin embargo, la sociedad moderna se distancia cada vez más de este tipo de cuestionamiento. Ser curioso, querer explorar diferentes perspectivas de un tema, es cada vez más escaso. En cambio, lo que importa es ser rápido, seguro y preciso. Y este proceso es peligroso. Cuando valoramos tanto la certeza, perdemos la capacidad de abrirnos a nuevas ideas, de considerar diferentes perspectivas y, sobre todo, de evolucionar. El que pasaría así es el motor de la innovación, del cambio, del pensamiento creativo. Si permanecemos atrapados en la cultura de la certeza, estamos condenados a repetir las mismas soluciones, las mismas ideas, y nunca avanzaremos verdaderamente. Necesitamos recuperar el que pasaría si, para poder empezar a pensar con mayor profundidad, creatividad y libertad. Los medios tradicionales, como la prensa, la televisión y la radio, desempeñan un papel fundamental en la formación de nuestras creencias y opiniones colectivas. No solo son vehículos de información, sino también herramientas poderosas para moldear la percepción pública. Lo que a menudo no nos damos cuenta es que las noticias, los programas e incluso los anuncios que consumimos se seleccionan y presentan cuidadosamente para influirnos de una manera específica. Las grandes corporaciones y los grupos poderosos saben cómo utilizar los medios para crear una narrativa que favorece sus propios intereses, simplificando a menudo la complejidad de los problemas y llevándonos a conclusiones precipitadas. Este control sobre la información es tan grande que a menudo nos sentimos obligados a aceptar las opiniones transmitidas por los medios como verdades absolutas. En lugar de cuestionar las fuentes, simplemente creemos lo que nos dicen. El problema es que, cuando esto sucede, terminamos formando nuestras creencias a partir de una única visión de la realidad, sin considerar otras perspectivas ni información más profunda. Los medios tradicionales no solo nos informan, sino que nos enseñan a pensar de una manera específica, lo que a menudo limita nuestra capacidad de análisis crítico y reflexión. Y el impacto de esto es enorme. Cuando nuestra visión del mundo se configura mediante una narrativa unificada sin margen para la contradicción, nuestra capacidad de cuestionamiento disminuye. En lugar de tener debates enriquecedores y complejos, donde se puedan compartir y debatir diferentes puntos de vista, empezamos a vivir en un mundo de certezas simplistas, donde la diversidad de pensamiento es prácticamente inexistente. El resultado es una sociedad donde predominan las opiniones populares y el pensamiento crítico es cada vez más escaso. Hoy en día, parece que las emociones lo dominan todo. En lugar de pensar con calma y usar la razón, a menudo actuamos guiados únicamente por lo que sentimos en ese momento. Esto sucede constantemente, ya sea en redes sociales, en conversaciones cotidianas o en decisiones importantes de la vida. En lugar de reflexionar, simplemente reaccionamos sin pensar en las consecuencias. La sociedad ha contribuido a esto, ya que es más fácil conectar con algo que nos conmueve, que nos fortalece, que detenernos y analizar con más calma. Esto acaba debilitando nuestra capacidad de pensamiento crítico. El problema es que cuando actuamos únicamente basándonos en nuestras emociones inmediatas, no evaluamos realmente la situación. Simplemente reaccionamos, a menudo sin comprender del todo lo que está en juego. Esto es muy evidente en las redes sociales, donde la gente suele atacar o defender algo basándose en sus sentimientos, sin permitir un debate más profundo. En este caso, la emoción acaba distorsionando lo que podría ser una conversación constructiva y transforma el debate en algo superficial. Cuando priorizamos tanto las emociones, olvidamos usar la lógica y la reflexión. En última instancia, esto nos impide pensar con claridad.
Cuando actuamos únicamente guiados por la emoción, somos incapaces de cuestionar nuestras propias ideas o considerar otros puntos de vista. El pensamiento crítico nos exige analizar las cosas con calma, y las emociones, aunque importantes, pueden impedirnos hacerlo. Necesitamos encontrar un equilibrio, utilizando nuestras emociones de forma saludable, pero sin dejar que dominen nuestras decisiones sin reflexionar. Actualmente, muchas personas tienden más a repetir lo ya dicho que a reflexionar sobre sus propias ideas. En lugar de intentar comprender las razones de las cosas, preferimos aceptar respuestas predefinidas y alinearnos con la mayoría. Esto se debe, en parte, a que la sociedad tiende a valorar más la conformidad que el análisis crítico. La idea de cuestionarlo todo constantemente puede resultar agotadora o incluso innecesaria para muchos, y esto convierte a las personas en repetidoras de ideas que no se someten a un análisis más profundo. Esta falta de reflexión es un gran obstáculo para desarrollar el pensamiento crítico. Cuando no nos esforzamos por cuestionar lo que se nos presenta ni por explorar nuevas perspectivas, simplemente aceptamos las cosas como son. Esto reduce nuestra capacidad de formar nuestras propias convicciones y nos hace más vulnerables a seguir ideas sin considerar su fundamento. El verdadero crecimiento intelectual ocurre cuando somos capaces de ir más allá de lo obvio, investigar las razones de las afirmaciones y sacar nuestras propias conclusiones. Cuando dejamos de cuestionar, perdemos la oportunidad de formar nuestras propias opiniones, lo que limita nuestro desarrollo personal e intelectual. El deseo de pertenencia es una de las fuerzas más poderosas que influyen en nuestro comportamiento. A menudo, sin darnos cuenta, seguimos a la mayoría simplemente para sentirnos aceptados o incluidos. Cuando estamos rodeados de personas que piensan de cierta manera, es difícil no dejarse influenciar por ellas. Este comportamiento es casi instintivo, queremos formar parte del grupo, no queremos ser excluidos ni ser vistos como diferentes. El problema es que, al seguir a la multitud, podemos acabar adoptando ideas sin reflexionar sobre ellas, simplemente porque todos a nuestro alrededor hacen lo mismo. Este efecto manada a menudo nos lleva a aceptar las opiniones populares sin cuestionarlas ni comprender su verdadera validez. Cuando seguimos a la mayoría sin reflexionar, perdemos la capacidad de pensar con independencia. Las decisiones que tomamos se basan más en el deseo de aceptación que en la razón o la lógica. Esto crea un círculo vicioso donde las ideas populares se perpetúan, y quienes piensan de forma innovadora suelen ser ignorados o marginados. Lo que comienza como una forma de pertenencia puede convertirse rápidamente en una prisión para el pensamiento crítico. La verdadera libertad intelectual proviene de la valentía de cuestionar, de ir a contracorriente cuando sea necesario y de construir nuestras propias opiniones en lugar de simplemente seguir la corriente. Pero para eso, debemos estar dispuestos a desafiar el statu quo y mirar más allá de las ideas que todos a nuestro alrededor adoptan sin reflexionar. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la formación de nuestras creencias y actitudes. El problema radica en que a menudo carecen de modelos de pensamiento independiente. En lugar de promover la reflexión y el debate sano, se limitan con frecuencia a repetir ideas y narrativas populares, sin dar cabida a perspectivas alternativas. Esto crea un entorno donde el pensamiento crítico y la originalidad quedan relegados, mientras que las ideas simplistas y predigeridas dominan el contenido que consumimos. La falta de modelos de pensadores independientes en los medios hace que la sociedad pierda valiosas oportunidades de cuestionamiento y desarrollo intelectual. Lo cierto es que, cuando no vemos ejemplos de personas que desafíen el statu quo o cuestionen las verdades establecidas, tendemos a pensar que es innecesario. La mayoría de las personas termina acostumbrándose a una visión unidimensional de las cosas, ya que los medios de comunicación favorecen las opiniones que se alinean con la norma. Y cuando los medios no presentan una diversidad de puntos de vista, nos quedamos estancados en una única forma de pensar, sin darnos cuenta de que estamos siendo manipulados por la falta de opciones. Lo que falta son modelos a seguir que nos inspiren a pensar críticamente y a explorar el mundo de maneras nuevas y diferentes. Esto es fundamental para la evolución de nuestro pensamiento y para la creación de una sociedad más cuestionadora y abierta al cambio. Hoy en día, parece que todos buscan respuestas rápidas y fáciles. El problema es que, a menudo, estas respuestas simplifican demasiado las cosas, sin considerar la complejidad total del problema.
Vivimos en un mundo donde, en lugar de analizar los detalles y matices de los problemas, preferimos tomar atajos y aceptar soluciones que parecen más convenientes. Esto se observa en diversos aspectos de la vida, desde cómo abordamos los asuntos políticos hasta cómo resolvemos nuestros problemas personales. Se valora más la idea de hacerlo rápido y sin complicaciones que comprender realmente lo que está sucediendo. Pero el gran problema de todo esto es que, cuando solo buscamos soluciones sencillas, descuidamos un análisis más profundo. El mundo no está hecho de respuestas fáciles, es complejo y está lleno de capas. Cuando insistimos en pensar que todo se puede resolver con una simple solución rápida, perdemos la oportunidad de comprender qué hay realmente detrás de cada situación. Y, al final, esto nos deja sin las herramientas adecuadas para afrontar los problemas de forma más eficaz y sostenible. En lugar de buscar una solución inmediata, lo ideal es empezar a analizar las cosas con más cuidado y atención para encontrar respuestas que realmente tengan sentido a largo plazo. En muchos momentos del día, simplemente reaccionamos a las situaciones sin siquiera detenernos a pensar. Parece que actuamos en piloto automático, actuando por costumbre, sin reflexionar sobre lo que hacemos ni por qué lo hacemos. Esto ocurre especialmente en las interacciones en línea, donde las respuestas rápidas e impulsivas se han convertido en la norma. En lugar de pensar antes de hablar, a menudo reaccionamos simplemente a lo que vemos, sin considerar el impacto de nuestras palabras o acciones. Este comportamiento, que puede parecer inofensivo, en realidad debilita nuestra capacidad de pensar críticamente y tomar decisiones conscientes. Nuestras mentes, al acostumbrarse a este piloto automático, pierden la capacidad de cuestionar y reflexionar antes de actuar. Esto hace que nuestras decisiones se basen más en reflejos inmediatos que en una reflexión profunda. Y, en última instancia, esto puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas o incluso erróneas, porque no nos detenemos a considerar todas las variables y consecuencias. Es como si nos guiáramos por impulsos, en lugar de usar nuestra capacidad de pensamiento crítico y racional.